Hola, ¿qué tal? En su mensaje para la Cuaresma nos propone el Papa Francisco mirar los brazos abiertos de Cristo crucificado y dejarnos salvar una y otra vez por Él, confiar en su misericordia, acercándonos a la confesión y dejándonos perdonar por Él. Los cristianos creemos que la Pascua no es un acontecimiento del pasado y así son muchos los que se dejan salvar por Cristo, que viven ese acontecimiento en la actualidad por la fuerza del Espíritu Santo. Y esto les permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren y les lleva a dedicar su tiempo al voluntariado, a trabajar en proyectos de desarrollo, a poner en práctica la caridad, salvación y caridad, dos caras de un mismo proceso. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia se han celebrado las 19ª Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado. Monseñor Bruno Marí Dufé, secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha sido el encargado de inaugurar el programa de ponencias y mesas redondas. Hemos hablado con él. Se ha celebrado en la murciana Iglesia de los Padres Capuchinos un acto ecuménico. Representantes de las diferentes confesiones cristianas participaban en una oración por la unidad y desarrollo de los pueblos. Miles de padres se manifiestan en Murcia para defender una educación libre de ideologías. Reclaman su derecho a decidir sobre la educación moral de sus hijos. El desarrollo humano, personal y colectivo necesita de actores y protagonistas que promuevan iniciativas y acciones solidarias en la sociedad. Expertos, voluntarios y representantes de entidades caritativas han participado en las 19ª Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que ha organizado la UCAM. Ante el reto del desarrollo de los pueblos es preciso afrontar qué entendemos por desarrollo humano. Las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado han contado con la participación de Monseñor Bruno Marí Dufé, secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Era el inicio de una serie de conferencias y mesas redondas que han contado también con distintas voces acreditadas sobre desarrollo y cooperación. En el Salón de Actos de la UCAM se exponían las acciones que las diferentes confesiones cristianas llevan a cabo en favor de la promoción humana, un modo directo de poner en práctica el diálogo ecuménico. En otro momento del diálogo y el encuentro se ha centrado la exposición de políticas de inclusión y acción social que se llevan a cabo en la región de Murcia. Hay que replantear cómo se interviene, el papel de la administración, el papel del tercer sector, ¿no? Y bueno, también combinado hay que tener en cuenta que hay un ámbito nacional. Radiografía del actual contexto socioeconómico y retos a los que se enfrenta la comunidad en este ámbito, en el que se requiere de actuaciones concretas. Son medidas que tienen que generar responsabilidades a distintos niveles, pero hay que articular espacios para poder luchar de una forma decidida contra una realidad que viene siendo una realidad enquistada. Es decir, la crisis económica ha arrojado a muchas personas a la situación de exclusión y de pobreza, pero también hay un grupo de familias, un grupo de personas que ya vivían la realidad de pobreza y de exclusión social previo a la crisis económica. Ya estos colectivos, se recordaba desde el IMAS, presente en la mesa redonda, se destinan diferentes acciones. La prestación que mayor intensidad protectora tiene es la renta básica de inserción, y después a nivel de itinerarios o de medidas para acompañar a esas personas en los procesos de inclusión social, pues los programas de mejora de la empleabilidad y el programa de acompañamiento para la inclusión social. Aún así, los agentes implicados siguen reclamando nuevas fórmulas y un compromiso real por parte de las administraciones y de la sociedad en su conjunto. El testimonio de responsables y especialistas de asociaciones de ayuda y asistencia social servía también para exponer las dificultades y retos a los que se enfrenta cada día, así como para subrayar el importante papel de los voluntarios en estas actividades. En el templo del Monasterio de los Jerónimos, Juani Hernández, directora de actividades religiosas de la UCAM, coordinaba una mesa redonda sobre la labor que se hace en este campo. Participaban Felipe Meseguer, director de comunicación del UCAM Murcia Club de Baloncesto, o Lourdes Albaladejo, gerente de AFACMUR. Las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado se clausuraban en la capital el pasado fin de semana, como un signo de encuentro entre culturas y del importante papel social que juegan las tradiciones de los pueblos. En el Colegio Santa Joaquina de Vedruna se ponía el broche de oro con una muestra de folclore.
De diversos países del mundo, principalmente de América Latina y Europa del Este, han participado grupos de danza en esta segunda muestra internacional de folclore. Un encuentro enmarcado en las jornadas de caridad y voluntariado y que un año más ha buscado acercar la tradición y cultura de estos pueblos a los asistentes a la cita que ha acogido el Salón de Actos del Colegio Santa Joaquina de Vedruna. Vamos a ver lo que son el baile del arpa y la danza, que es muy típica de Paraguay, y vamos a bailar nosotros la garopera, que representa a las mujeres con el cántaro de agua fresca que llevan sobre la cabeza. Siempre es bonito saber las raíces de donde uno viene y que la gente de aquí de España conozca también. Es cultura y es bonito saber de otros países. La zona andina es muy amplia, entonces intentamos traer un poquito del Ecuador para acá a España, que conozcan nada más, simplemente por integrar un poco de cultura. Nosotros vamos a bailar hoy, vamos a representar danza de la Sierra de Ecuador, que es una de las 3 regiones que conforman el país. Nosotros lo que queremos es seguir con nuestras tradiciones, con nuestras culturas, y a su vez que las personas que han nacido, los niños que han nacido aquí, que sigan con esas tradiciones, que no se olviden de lo nuestro. También desde Ucrania se representaba un singular baile que mostraba el paso del invierno a la primavera. El primero va a ser Metelica, que literalmente es ventisca, que es un baile en el que los jóvenes salen a celebrar la llegada del invierno, y el segundo baile es Holubka, literalmente palomita, que celebra la llegada de la primavera. Decenas de personas se dieron cita en este evento, que también contó con la asistencia de autoridades diplomáticas como el cónsul de Ecuador en Murcia, recién llegado al cargo. Me ha encantado Murcia en general todo, especialmente por su clima y por su gente. No he conocido un murciano que no sea amigable hasta el momento. El reto mayor es que todos los ecuatorianos apoyemos estas muestras, sí, y nos sintamos con nuestro país a través de la cultura y del folclore. Una hermosa forma de unir a los pueblos y promover la multiculturalidad a través de jornadas y muestras como esta que un año más ha promovido la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Unas jornadas de encuentro centradas en el desarrollo humano integral, llenas de colorido y de mensajes a tener en cuenta, que ha contado con importantes ponentes. Nosotros hemos podido hablar con el secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Es el organismo de la Santa Sede que trabaja directamente en el campo del desarrollo. El Organismo Vaticano para el Desarrollo Humano Integral, creado recientemente, ha reunido la misión de dicasterios como Justicia y Paz, Coronum o la Pastoral de Inmigrantes y Operadores Sanitarios. La intención del Papa Francisco es dar un nuevo dinamismo a la amplia misión de la Iglesia, promoviendo un diálogo transversal y un nuevo modo de afrontar campos en los que antes se trabajaba de modo autónomo, como son las problemáticas del desarrollo, de la educación también, desarrollo, derechos humanos, salud y también la solidaridad con los más pobres, los que sufren, y con los migrantes que han dejado su tierra para tratar de buscar un lugar de protección y de integración. Es decir, que es una manera de pensar, de pensar nuevamente, con una nueva metodología, los problemas de salud, de educación, de derechos humanos, de desarrollo y de solidaridad internacional, para simplificar, pero para ser más eficaz en la misión, para encontrar a la gente, y particularmente a la gente que sufre, y también para proponer proposiciones a las iglesias locales, a los obispos, a las comunidades, a los laicos y a todos los hombres y mujeres que quieren hacer crecer la justicia y la solidaridad internacional. Para lograr la justicia se buscan fórmulas de encuentro a través del diálogo y la política. También son importantes la perspectiva sobre la economía y la protección de los más frágiles, dando prioridad al reconocimiento sobre la dignidad de la persona humana. La dignidad es el respeto, la manera de ver al otro como un ser humano único, que tiene talentos, que tiene una promesa, que tiene una cosa que ofrecer a la comunidad. Eso es la problemática de la paz, que es una vez más muy difícil actualmente en el mundo. Ante retos ambiciosos como la paz y el desarrollo, este dicasterio quiere escuchar a la sociedad y cuenta con la aportación de personas desde diferentes sectores.
Un dicasterio es un laboratorio y también es un lugar donde se cruzan muchas personas, delegaciones diplomáticas, delegaciones de gobiernos, pero también estudiantes y jóvenes y miembros de las comunidades locales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y muchas personas. Aportaciones que se unen a las fuentes principales de las que se nutre el pensamiento social y que para Monseñor Dufay son 3. Este dicasterio tiene, se puede decir, 3 referencias muy importantes en su trabajo. La doctrina social de la Iglesia, que empezó al fin del siglo XIX, con la primera encíclica a propósito de la condición de los obreros, con León XIII. Pero más cerca de nosotros, el texto Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, del Papa Pablo VI, en 1967, es un texto muy importante, porque es la primera vez que un Papa habla de un desarrollo humano e integral. El desarrollo será, dice el Papa Pablo VI, será auténtico si respecta a todas las dimensiones de la persona humana. Eso es la integralidad. Y será también humano si es un desarrollo de cada persona y de todas las personas. Y tenemos efectivamente el texto Laudato Si, que es un texto particularmente actual con la integración de la ecología, pero, dice el Papa Francisco, no es solamente para dar cuidado al ambiente o a la naturaleza, pero es más una ecología integral, es decir, también integral, quiere decir considerar todas las dimensiones de la vida, es decir, dar cuidado a los ecosistemas, a la biodiversidad. Desarrollo, economía y sistemas de producción en armonía con el cuidado del planeta, dando pie a un ecosistema global, un desafío anhelado en el que todos debemos de participar y donde los voluntarios tienen un papel protagonista. Voluntario quiere decir yo quiero dar, yo quiero compartir. El verbo central es compartir. Compartir quiere decir usted tiene una experiencia, tengo una pequeña experiencia también, compartimos nuestras experiencias. Compartir. Y cuando estamos, como dice el Papa Francisco, en una cultura del encuentro, compartimos con alegría. Tú tienes talentos, compartimos nuestros talentos. Eso es el sentido del voluntariado. Es la cultura del encuentro, del enriquecimiento mutuo, claves para una renovada acción pastoral que promulga el desarrollo humano desde una visión integral de toda persona. Al diálogo entre pueblos y culturas llama el Papa Francisco continuamente, un objetivo que ha estado muy presente en el acto ecuménico que ha acogido la parroquia de San Francisco de Asís en Murcia. Es uno de los actos más significativos de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado de la UCAM. En la Iglesia de los Padres Capuchinos de Murcia se ha celebrado un año más este encuentro ecuménico con la presencia de numerosos representantes de las diferentes confesiones cristianas. Como signo también de la colaboración que también el Papa nos pide a todos los cristianos, no solamente a los católicos, sino hace un llamado también a todos los cristianos, incluso a otras personas de otras religiones o no creyentes, en definitiva para cuidar la casa común que llama el Papa y entre todos crear una familia. Una familia que más que nunca debe estar unida. Al día de hoy nuestro Señor nos llama para estar juntos, basta de dividir su cuerpo, porque lo que está pasando en el mundo nos hace dolores adentro del cuerpo de la Iglesia, porque cada miembro está solito, no estamos un cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es necesario, insiste el arzobispo metropolitano y vicario patriarcal de la Iglesia Siriana Ortodoxa, para que la Iglesia se fortalezca.
Somos pequeños, no somos dirigentes grandes, pero lo que podamos hacerlo, estamos haciéndolo con todos los hermanos. En la Semana de la Unidad de los Cristianos está bueno que unirnos una semana, pero yo personalmente digo siempre, no creo en la Semana de la Unidad de los Cristianos, porque creo que los cristianos tienen que ser unidos todo el año, 365 días. Reflexión compartida con los asistentes a este acto ecuménico en el que también se llamó a despertar a las almas dormidas y a ser más que nunca misioneros y testigos del amor de Cristo. Despertar en la sociedad la conciencia sobre el importante papel de las familias en la educación de los hijos. Una gran marcha en defensa de la libertad educativa de los padres recorría el pasado sábado las calles de Murcia. No se oponen a la libertad de cátedra, apoyan el papel de los docentes, pero reclaman la responsabilidad última de los padres en la educación moral de los hijos. ¡Entérate ya! ¡Los padres tenemos la patria potestad! Con este lema arrancaba en Murcia la manifestación en defensa del papel prioritario de las familias en la educación de los hijos. Más de 6.000 personas, según los organizadores, participaban en una marcha que daba sus primeros pasos desde la Plaza Circular. Los manifestantes, convocados por un grupo de padres y madres, lanzaban un mensaje claro. Y efectivamente lo que queremos es decirle al Gobierno que basta ya de legislar en contra de la voluntad de los padres, en contra de la Constitución española, y que por tanto que nos tengan en cuenta, que por favor que nos llamen, que yo creo que es lo que los padres estamos reclamando. 32 asociaciones secundaron esta manifestación que recorrió las calles de la capital y en la que las familias defendieron su libertad a elegir la educación de sus hijos, para lo que consideran fundamental mantener la necesidad de autorizar las actividades complementarias en horario escolar en aquellos contenidos donde estiman que el enfoque ideológico puede estar presente. Creemos que la libertad de los padres está recogida en la Constitución y que es nuestra la responsabilidad. Que en cuestiones moral y éticamente controvertidas, los padres tienen la última palabra. La libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, que no sea impuesta del Estado. Estoy de acuerdo con que nuestros hijos son nuestros, la educación de nuestros hijos nos pertenece a nosotros, no a un gobierno. Representantes políticos estuvieron presentes en la marcha. La diputada Lourdes Méndez quiso recordar que su formación exigió el PIN para firmar el acuerdo de investidura que mantiene a López Miras en San Esteban y que mantienen esta condición para dar su voto a favor de los presupuestos de la comunidad. No puede ser ni más ni menos que apoyar a estos padres que ahora mismo están reclamando que no se adoctrine a sus hijos en los colegios. El Estado y los gobiernos han de ser neutrales. Los manifestantes terminaron su recorrido frente a la delegación del Gobierno, aunque minutos antes leyeron un manifiesto frente a la glorieta. Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la imposición ideológica, la manipulación y el adoctrinamiento en los centros. Y manifestamos también nuestra afirmación de la libertad de pensamiento, de la autonomía en la organización de nuestras familias, sin la intromisión de los poderes públicos, que son constitutivos de un modelo de sociedad plural, liberal y diversa. Fuera imposiciones, fuera rodillos ideológicos. Un manifiesto en el que apoyaron la labor de los docentes, pero también el derecho de los padres a elegir qué educación moral y en valores quieren para sus hijos, especialmente cuando sienten que el Estado adopta un papel uniformador en la educación, dejando a un lado la diversidad de pensamiento de las familias. En la libertad de pensamiento, los creyentes vemos en los textos sagrados una inspiración para nuestra madurez. Este domingo, segundo de Cuaresma, la palabra de Dios nos recuerda el mandato a Abraham para salir de su tierra. Y el Evangelio nos muestra a Jesús transfigurado en el monte Tabor y las palabras del Padre pidiendo que le escuchemos. Sobre esta escucha y la confianza en Dios nos habla hoy don José Manuel Lorca Planes. Un saludo, amigos. Ya estando en tiempo de Cuaresma, el pasado domingo, recordadlo, ya se apuntaba que comenzábamos un tiempo de mortificación, de penitencia, de austeridad, y vimos la imagen de Jesús sometido a la tentación, que el Señor se retiró también
a hacer penitencia y ayunar. Él tenía una necesidad relativa porque Él es Dios, no tiene pecado, pero lo hizo como una pedagogía para nosotros. Lo que sí es verdad es que el Señor no deja de estar en contacto con el Padre. Y ahí aprendimos cómo Él nos enseña a que la voluntad del Padre es lo primero. Pero hoy la Iglesia lo que nos presenta como la intención de Jesús es que cuidemos la frágil condición nuestra, como Él cuidó la frágil condición de los discípulos. Y la palabra de Dios nos vuelve a presentar esta página de gloria y de esplendor en el cuerpo glorioso de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús, cuerpo transfigurado, en esa nube luminosa que nos presenta en el Tabor. Hoy ha salido al encuentro nuestro el Señor, también hoy, en este Tabor de hoy, y sigue llamándonos. Y siempre se produce el mismo fenómeno. Tienes que decidirte entre lo que ofrece Dios o lo que te ofrece el mundo. Sí, tienes que tomar parte en tu vida. Por este trance pasó Abraham, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y cualquiera de nosotros que estamos pasando por la misma circunstancia, hay que decidirse. Nuestra decisión es una conversión verdadera al Señor. El secreto de la firme decisión está en descubrir y valorar la fuerza, el poder, la belleza de Dios, que ha prometido una tierra, una libertad, el perdón y la vida eterna. La fe de Abraham, que nos comenta la palabra de Dios, le movió a caminar en esperanza. Bueno, pues eso es lo que yo le pido también a Dios para todos. Que Dios os bendiga en vuestra vida de peregrinos para caminar en esperanza. Un saludo especialísimo. Feliz semana. En la UCAM, coincidiendo con el tiempo de Cuaresma, ha estado desde el miércoles de ceniza la cruz de Lampedusa. Como saben, esta cruz está hecha con madera de las primeras pateras que llegaron a esta isla y simboliza el drama de aquellas personas que pierden su vida en el mar buscando un futuro mejor. Algunos alumnos del grado en Medicina han querido portar esa cruz en una actividad que forma parte de la materia que se imparte en la asignatura de Teología sobre el amor, de donación y de entrega al otro. También junto al vicerrector de Extensión Universitaria han tenido momentos para la oración y la reflexión. Y ahora va a estar una semana también para que la gente que quiera pueda acercarse y contemplar también con estas maderas de las barcas, de aquellos que naufragaron y perdieron su vida, que también se acerquen, como el Papa Francisco quiere, acordarnos de las personas que están sufriendo, del drama. Ha sido una manera de unir, digamos, la lección o lo académico, también culminando con una actividad de tipo espiritual, de fuerza en su vida, ¿no? El respeto a la dignidad humana es violado de muchas formas en nuestro mundo. Dice Francisco que situar el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes, y cita a las víctimas de las guerras, de los abusos contra la vida o de las múltiples formas de violencia. En su intención del mes de febrero nos animaba a pedir por el fin del tráfico y la trata de personas, casi siempre migrantes. Vamos a recordarlo. A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado.
Con el fin de reconocer la necesidad de mejorar las condiciones del entorno laboral, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha organizado un encuentro con organizaciones sindicales. Cáritas Diocesana de Cartagena, Confer, Acción Católica General o la Hermandad Obrera de Acción Católica son algunas de las entidades que forman parte de esta plataforma que recoge el pensamiento social y la pastoral obrera y su preocupación por las condiciones de trabajo, de modo que respeten la dignidad humana. En el acto que tenía lugar en la sede del Consejo Económico y Social, se ha entregado a los representantes sindicales ejemplares del libro No os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo. Y llegamos al final de este programa, Desarrollo y dignidad humana en todos los ámbitos sociales. Es la propuesta de la Iglesia para la educación, el trabajo o la política, el pensamiento social, ecológico y de promoción de la persona que valora la responsabilidad de los voluntarios, de las entidades caritativas y también de las familias en la formación de los hijos. Hoy nos queremos despedir con la música del encuentro folclórico de las jornadas de caridad y voluntariado. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices.